Muy bien, ya habiendo analizado entonces la ecuación de una onda estacionaria, nosotros vamos a hablar entonces acerca de los llamados armónicos. Por ejemplo, mira, una cuerda de longitud L se puede tensar y puede generarte esta figura o también la que tú estás observando acá. Pero también podríamos tener, por ejemplo, una figura de 3 vientres, ¿no? O así sucesivamente, una de 4 vientres y así por el estilo, por ejemplo. Entonces, bueno, puedes tener la cantidad de vientres que tú desees, pero el detalle es que nosotros vamos a analizar en cada uno de los casos y en cada caso se le va a denominar un armónico. Armónico 2. El siguiente sería llamado armónico 3 y el siguiente armónico número 4 y así sucesivamente. Entonces veamos qué es lo que pasaría en cada uno de los casos y analicemos en primer lugar la longitud de onda que se cumpliría en cada uno de... A ver, desde el momento en el cual la cuerda se encuentra en forma tensa, se puede determinar, por ejemplo, una figura con un solo vientre nada más, el cual va a permitir obviamente su movimiento por la superposición que habría en este caso. Bueno, en esta figura estamos observando nosotros que existe solamente un vientre a través del movimiento ondulatorio. A esto acá se le va a conocer como el primer armónico. Entonces nosotros veremos, en el caso del primer armónico, lo que se cumplirá simplemente es algo sumamente espectacular. ¿Qué cosa, profesor? Bueno, se va a cumplir simplemente que la longitud de onda en este caso corresponderá a la distancia. Bueno, en este caso lo que tú estás observando corresponderá a ¿qué cosa? A la distancia entre ambos que tú estás observando, pero obviamente duplicada, o sea 2L, tal y como lo puedes ver. O sea, para el primer caso, para el primer armónico, la longitud de onda, hasta que se repite el ciclo, lógicamente, sería entonces igual a ¿quién, profe? Sería igual a la longitud, bueno, tomando en cuenta que obviamente se trata de la longitud L, ¿no? De la cuerda. Entonces sería el doble de la longitud L, tal y como puede ser. Profe, ¿y en el segundo armónico qué pasaría? A ver, veamos el segundo armónico. A ver, en el segundo armónico entonces lo que ocurriría, por ejemplo, para este caso, tal y como lo puedes ver, bueno, segundo armónico se llama porque hay dos vientres, ¿no? La longitud de la cuerda es esta y ahora nos damos cuenta que el ciclo corresponde ¿a quién, profe? El ciclo corresponde a la longitud L. Ya. O sea que para este caso, por ejemplo, en el segundo armónico, la longitud de onda corresponderá simplemente a la longitud de la cuerda. Perfecto, perfecto. Entonces, tal y como vemos acá, este es 2L y este es L. Profe, y si analiza usted el tercer armónico, a ver, analicemos el tercer armónico. Acá tenemos el tercer armónico, pero ahora con 3 vientres, tal y como vemos, pero la longitud de onda solamente abarca esto, porque recuerda que la longitud de onda abarca 2 vientres nada más, ¿no? Eso hay que recordar. Entonces, sería que la longitud abarca 2 vientres de 3, o sea, en otras palabras, la longitud de onda es las 2/3 partes de la longitud total. Ya, profesor. O sea, es como que a la longitud total lo hayas dividido en 3 partes iguales. Y esto abarca 2 de esas 3 partes iguales. Ya. Entonces, profesor, en el tercer armónico ya comprendí. En el tercer armónico ya estamos comprendiendo nosotros ¿qué cosa? Que la longitud de onda para este caso sería igual a 2L dividido entre 3, ¿no? Más o menos ya estamos observando ese aspecto, ¿no? Ahora veamos, por ejemplo, para el cuarto armónico. A ver. Entonces decimos, profe, ¿qué pasaría? Profe, ¿qué pasaría en el cuarto armónico? A ver.
déjame explicarte esta parte, ¿ya? Que es muy importante. En el cuarto armónico, me salió un poquito defectuoso, ¿no? Ahí está, ya lo voy a completar. En el cuarto armónico, tal y como lo puedes observar acá, tú recuerdas que la longitud de onda correspondería a dos vientres, ¿no? Sería dos vientres de ¿cuánto? De cuarto. O sea, mejor dicho, es la mitad. Es la mitad, ¿no? O sea, mira, es la mitad de todo. Ah, ya, profe. O sea, quiere decir que en el cuarto armónico la longitud de onda vendría a ser igual a L medios. Bueno, entonces ya estamos observando nosotros cómo es que se puede dar, en este caso, la longitud de onda en cada uno de los detalles, ¿no? Que es muy importante para nosotros. Pero ¿sabes qué? La misión que yo ahorita tengo es de enseñarte el caso total, no solamente para ese caso, sino obsérvate, por ejemplo, si tuviese valores definidos y por una sucesión en general, ¿no? Imagínate que hablaríamos de un orden armónico y nosotros tendríamos que calcular de repente la longitud de onda en un determinado valor armónico. Pero obviamente yo tengo que hacerlo acá a partir de una inducción. ¿Cómo es eso, profe? Mira, más o menos vamos a darle forma a lo que ya hemos estudiado. Por ejemplo, esto acá es lo mismo a decir 2L sobre 1. Esto es lo mismo a decir 2L sobre 2. ¿Sí o no? Porque se te van los patitos. Bueno, 2L sobre 3. Y si le multiplicas por 2 arriba y por 2 abajo, 2L sobre 4. Mira, ¿no te das cuenta de que esto corresponde a hablar de esto? Mira. O esto corresponde a hablar de esto. O esto, lo que está acá, corresponde a hablar de esto. O esto, mira, corresponde a hablar de esto. Profe, ¿a qué se refiere con esto? A que el número que está dividido entre 2L, o sea, 2L entre esto, este indica el número del armónico, o sea, el orden del armónico. Ah, ya, o sea que yo puedo decir que en general, ojo, en un caso genérico, en general, yo te puedo decir entonces que la longitud de onda en el enésimo armónico sería igual a ¿quién, profe? A ver, aquí sería 2L dividido entre M. Claro que sí. Donde M, ¿quién es, profe? El enésimo armónico, por supuesto. O sea, en general, ya no vas a hacer y analizar cada uno de los vientres como lo hemos hecho, sino directamente tú me vas a decir, profesor, la longitud de onda en el enésimo armónico sería 2 veces L dividido entre N, donde N es el enésimo armónico. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces recuerda, por favor, ¿ya? Recuerda tú. N, ¿quién es, profe? N es el enésimo armónico. Claro que sí. ¿Te diste cuenta, si no? ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta? Yo sé que sí te has dado cuenta que se trata del enésimo armónico. Déjame hablarte un poquito acerca de lo que viene a ser el primer armónico. En el primer armónico se va a cumplir lo que es el estado de resonancia. A ver. Ahí está. A ver. El estado de resonancia. ¿Cómo es eso, profe? Mira. A partir del primer armónico, nosotros podemos observar que la partida y la llegada es, bueno, simplemente instantánea, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque va a originar en este caso ciclos en los cuales tenga que ir y regresar al mismo lugar. ¿Te das cuenta? O sea, un ciclo en este caso se cumple en la ida y en la vuelta. Ah, ya, y como es ese caso especial que se da para el primer armónico, nosotros diremos que estaría en su modo fundamental. Cada vez que a ti te digan tal armónico está en un modo fundamental, se está refiriendo al primer armónico. Ah, ya. El modo fundamental, por si acaso. Mucho cuidadito con eso, porque esto preguntan bastante en los exámenes de admisión. Ahora último más en el examen de la uni te preguntaron esto acá. Uy, salió papayita, vamos, imagínate, solamente con el concepto que sabía del primer armónico al modo fundamental. A varios alumnos de la uni le dijeron, modo fundamental, y la gente, imagínate, ¿no? O estado fundamental, es lo mismo. Pero con tal que escuchen la palabra fundamental en ondas estacionarias relacionadas a los armónicos, ya está, ¿te das cuenta? Vamos a ver un pequeño problemita como para que puedas comprender toditita esta parte.
Este problemita que está bastante interesante. Nos dice, en una cuerda de longitud 20 centímetros se establece una onda estacionaria con 3 antinodos. ¿Cuál será la longitud de onda? A ver, veamos entonces. Vamos a desarrollar este problemita que está bastante interesante, ¿no? En el cual nos dice, por ejemplo, se tiene una cuerda, más o menos acá, vamos a dibujarla. Esta sería la cuerda entonces. Bueno, su longitud, según el problema, dice que es, ¿cuánto? 20 centímetros, ¿no? Ahí está, 20 centímetros, entonces sería la longitud de la cuerda. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Se va a verificar 3 antínodos. ¿Cómo es eso, profe? Claro, lo que pasa es que en este caso estamos hablando de... Uy, qué bonito. Parece que hoy día estuve bien. A ver. Entonces, estamos observando nosotros de que se va a tratar de 3 antinodos, o sea, 3 vientres. Claro que sí. Está pidiendo calcular la longitud de onda. Profe, ¿cuál es la longitud de onda? Obviamente, esta de acá, pues, ¿no? Obviamente el espacio ocupado entre 2 vientres. Esa es la longitud de onda. Pero mira, no lo vamos a hacer mediante el gráfico, no lo vamos a deducir así. Lo vamos a hacer directamente hacia la fórmula. ¿Por qué, profe? Porque si te está pidiendo la longitud de onda en 3 antinodos, se está refiriendo al tercer armónico, caballero. Y en el tercer armónico, la longitud de onda sería 2 veces L dividido entre 3. Claro que sí. O sea, en sí es sobre N, ¿no? Recuerda, pero como N vale 3, sobre 3L. Claro, recuerda, ¿no? Esto de acá, la longitud de onda en el enésimo armónico, que sería 2 veces L sobre N. Así es como se calcula la longitud de onda en el enésimo armónico. Eso ya lo hemos deducido a partir de una inducción, ¿no? Muy bien. O sea que sería 2 por... Profe, ¿cuánto vale L? Ahí está, 20 sobre 3. Perfecto. Entonces, la longitud de onda en el tercer armónico sería 40 tercios de 0. ¡Qué facilísimo! Imagínate que vino un examen de admisión esta de acá. Dime si no está fácil. Recontra facilísimo. Regalada fue esa pregunta. Y no puedes pedir más, ¿sí o no? ¿Qué más vas a pedir? ¿Qué más le vas a pedir a la vida? Tienes todo en esta vida. Educación gratis, enseñanza a uno, y obviamente tienes que prestar toda tu atención porque todo es para ti nada más. Todas las intenciones son para ti, así que tú ya sabes. Sigue adelante, por favor. Siga practicando y no te olvides.